Esto es Existo, luego pienso, un podcast sobre la vida, los pensamientos y las crisis de estar en tus 20s. No estamos seguros de lo que hacemos, pero la experiencia nos muestra el camino. Ok. Bueno, pues bienvenidos a otro capítulo de Existo, luego pienso. Gracias por estar aquí con nosotros otra semana. ¡Qué emoción! Hola, Alonso. ¿Cómo estás? Bien, aquí. Súper. Oye, Alonso, ¿qué es algo que hiciste hoy que te hizo feliz? Pues bueno, voy a empezar contándote una pequeña historia. A ver. Hace un par de semanas estuve en un choque en un coche, veníamos en un Uber y chocamos unos amigos y yo. Estamos bien, todos estamos bien. Okay. Pero por ese choque el doctor me dijo que no podía hacer como esfuerzo ni ejercicio por al menos 2 semanas. Ok. Estoy en la tercera semana ¿Te diste un buen puff? Sí. A toda la cara hinchada. Pero bueno, o sea, no pude hacer ejercicio 2 semanas y esta es la primera semana que estoy volviendo a hacer ejercicio. Ok. Entonces, algo que hice esta semana y que llevo haciendo toda la semana es regresar a hacer ejercicio y me siento increíble. Me siento muchísimo mejor. Corres, ¿no? Sí, corro, también hago un poco de yoga y a veces también levanto pesas. Depende de la semana y depende de cómo me sienta. Muy sano, muy sano. Pero oye, te entiendo perfectamente porque si yo no voy al gym en las mañanas, antes del trabajo, siento que no hice nada por mí. Ay, sí, totalmente. Como si solo trabajo. Es horrible. Es que sí, o sea, y también hay como algo muy bonito de levantarte temprano y que lo primero que hagas es como algo difícil. Porque imagínate, o sea, levántate a las 6 de la mañana y luego vete a hacer ejercicio. Para empezar, si hace frío, está horrible porque estás en tu camita, estás calientito. Y qué horror tener que pensar que te tienes que levantar a salir a correr. O que tienes que salir al frío, cruzar todo el frío y llegar al gym. Y así todo medio dormido, con las lagañas todavía, no. 100%. Pero igual, o sea, para mí es algo que si no lo hago a la mañana, me siento terrible. Igual, o sea, no sé, siento que si te levantas y terminas ese hábito difícil, ya sea hacer ejercicio o leer, terminaste por el día. O bueno, yo siento que mínimo ya o sea, ya a las 7 ya terminé con mi día, todo lo demás me vale. Sí, totalmente. O sea, puede pasar lo que sea, pueden regañarme en el trabajo, pueden gritarme mis papás, puede pasar lo que sea, pero yo ya hice ejercicio y ya hiciste algo por ti. Exacto. Que yo creo que es algo muy bonito. O sea, empiezas el día haciendo algo por ti y es algo que nadie más puede hacer por ti. Exacto, 100%. Es como, por ejemplo, bueno, a mí me sorprende como cosas tan chiquitas son como un sustento a mi vida, como un pilar. O sea, no sé, por ejemplo, aparte del ejercicio, ¿qué más haces? ¿O qué más es como...? Ush, ok. Son varias. Normalmente, ahorita dijiste leer. Leer definitivamente es una de esas. Creo que entre más he leído, o sea, porque llevo leyendo un muy buen rato, o sea, de la prepa, de la secundaria, así. Pero como leer constantemente ya temas que te gustan, ya no son libros que te dejan para la clase de literatura, cosas así. Como que me he dado cuenta que me siento mejor después de leer un capítulo y tardarme 40 minutos a haberme pasado 40 minutos en Instagram, por ejemplo. Ok, sí. Entonces, sí, leer para mí es algo que me da temas de conversación, me hace sentir súper bien, como, o sea, como que estoy siendo más listo y siento que estoy progresando hacia algo. Mínimo estoy aprendiendo algo nuevo. Ok. Qué bueno que llegamos como a ese core, que es lo que te lleva a sentir leer, ¿no? Porque, o sea, tal vez para ti o a veces para mí leer es como lo que me hace sentir que estoy creciendo, pero lo importante es ese sentimiento de que estás aprendiendo algo nuevo, de que estás avanzando. Ajá. Sí. O, bueno, por ejemplo, nada más como side note, hay una aplicación buenísima que descargué el otro día que se llama Headway, que son resúmenes de libros. O sea, porque no sé si... Yo siempre siento como, güey, no hay suficiente tiempo en el mundo para leer todos los libros que hay. Sí. Y eso me estresaba mucho. Pero ¿tú crees que, o sea, eso se compara con leer el libro? Ok, voy a decir esto. No. Pero siento que es perfecto para darte cuenta qué libro sí quieres leer. Okay. Y en cuál sí vale la pena invertir tu tiempo y en cuál no. Sí, porque luego, o sea, creo que la regla es como que tienes que leer el 10% del libro. O sea, si son 200 páginas, lee 20. Y si después de 20 no te llama la atención, como que lo dejes. O sea, creo que tenemos... Leer es uno de esos hábitos que mucha gente dice que quiere hacerlos, pero como tenemos como tan mal programado el hábito de la lectura por la escuela, justamente. O sea, yo recuerdo, tú pregúntame, las cosas de literatura que nos dejaban, jamás las hice. Siempre pedía los trabajos. Y así los hacía. Siempre hice trampa. De hecho, creo que alguna vez Chen me pasó uno. Alonso, llevamos un tatuaje de una frase que nos enseñó el profe Sergito. Sí, no. O sea, ese profe lo queremos mucho, pero no me daba el tiempo de leer Pedro Páramo o de leer cosas así. Ok. Que, ojo, o sea,
hoy en día que ya sé lo que significan esas novelas y sé la importancia que tienen en la cultura latinoamericana, sí las leería, pero no eran mis intereses en la prepa y a la fecha te puedo decir que no son mis intereses. No, y está bien. Y justo creo que es como... Ay, no recuerdo cómo es la frase, pero es como lee lo que te gusta hasta que te guste leer. Y es eso. ¿Sabes a qué me recuerda eso? Perdón, me voy a desviar un tantitín, pero me recuerda a que muchas veces pensamos que es la motivación o es como la pasión lo que nos lleva a hacer las cosas, pero en realidad es hacer las cosas lo que nos lleva a tener más pasión por algo. ¿Dirías que es existir y luego pensar? ¡Es existir y luego pensar! Ahí van dos. Sí, total. Ahí van dos cosas a las que ya les dimos flip. No, sí, totalmente. O sea, es hacer las cosas hasta que te guste hacerlas. Porque... Te digo, o sea, yo en prepa ni de chiste me podía sentar a leer un libro que no me gustara. Si me llamaba la atención, si era una serie de libros que me llamaba la atención, que creo que muchos empezamos leyendo libros de ficción, y ya después de ahí vas saltando como a temas que te gustan. De repente filosofía, de repente ciencia, de repente finanzas. Y vas como jalando las cosas que te van llevando los mismos libros a veces. Y eso es muy interesante. Es lo más lindo. Bueno, vamos a sonar muy nerd. Ya ahorita cambiamos la conversación. Pero recuerdo, por ejemplo, que uno de mis sentimientos favoritos es cuando leo un libro, ¿no? Y luego en otro libro que no está nada relacionado, mencionan el libro que ya leíste y es como... Sí. En mi mundo se está conectando. Es muy padre. Porque incluso a veces... A mí no me pasa como directamente con libros, pero me pasa con ideas. O sea, que de repente mencionan... cierto tipo de filosofía, no sé, el estoicismo. Y de repente estoy leyendo otro libro completamente diferente. Como puede de ser finanzas. que el primer libro justo. Y el otro libro era de finanzas. Y de repente mencionan una frase de Séneca. O algo así. Y es como, wow. O sea, se puede aplicar a muchas partes de tu vida. Y yo creo que cuando empiezas a leer, y justo cuando encuentras algo que te gusta leer, porque pueden ser novelas, pueden ser ficciones, pueden ser historias de crímenes, pueden ser lo que sea, pero... Cuando te gusta leer algo, incluso tienes temas de conversación con la gente. Entonces yo creo que leer es un gran hábito. Sí. Y a mí me hace sentir muchísimo mejor en el día a día. Sí, 100%. ¿Tú qué otro hábito tienes que te haga sentir Bueno, mejor? ya hablamos del ejercicio, ¿no? Sí. 1, leer. 2, creo que otro súper importante para mí es siempre como reírme de algo o compartir risa tan siquiera 30 segundos al día. Creo que es algo súper importante porque aunque estés solo, aunque no veas a nadie todo el día, si te pasa algo chistoso... Ríete. Pues sí, creo que esa es una. Y bueno, riéndome me recuerda un poquito más como a... También es súper importante para mí compartir como momentos con alguien en el día. No con alguien, o sea, puede ser como con otra cosa viviente, tal vez con una planta o lo que sea, pero sí como compartir. No sé si me explico. Sí, creo que está muy hippie, pero está muy bonito. O sea, la neta, reírte... Por ejemplo, tú trabajas en un ambiente laboral y convives con más gente. Pero, por ejemplo, yo no. O sea, normalmente el 90% de mi trabajo es en home office. Y 10% salgo como a trabajar con más personas. Pero normalmente mi primera interacción con el mundo o con más gente es en línea. Entonces, eso está muy triste. Vamos a empezar por ahí. Sí. Y justo lo que yo trato de hacer, un hábito como justo también convivir, es estar platicando con gente, aunque sea por mensaje, con gente que me importa. O sea, como, oye, ¿cómo te fue hoy en el trabajo? Le pregunto a mi novia o a un amigo qué le está pasando en su vida. Y saber un poquito como, en inglés le dicen keeping in touch. No sé cómo lo diría en español, pero... Tocarnos. No creo que se diga así. Pero justamente es ese mantenerte cerca de alguien. Sí. Y se me hace muy 100%. Bonito lo de la planta porque es compartir más allá de que sea una persona, como estar agradecido de que hay más seres vivos alrededor de ti. Exacto. Nos estamos poniendo muy hippies aquí. Pero... Primero de ñoños a hippies. ¿Qué más? Por ejemplo, para mí una de las cosas que encontré que me hacen feliz y que no solo me hacen feliz a mí es salir a pasear con mi perro. 100%. Porque mi perro, cuando nos salimos a pasear porque, no sé, tengo un chorro de trabajo, se pone triste. E incluso a veces se enoja conmigo. O sea, se me queda viendo feo. Entonces, de repente compartir esos 15 minutos que me toma llevarlo al parque de regreso, él está más feliz, yo estoy más tranquilo, nos tomamos el sol los dos y caminamos. Sí. Entonces, como que ese compartir se me ha hecho algo muy íntimo en mis días últimamente. Porque antes, como estaba en la escuela y llegaba muy tarde, salíamos rápido y regresábamos. Ahora es como
un momento de mi día. Que puede ser o muy en la mañana o muy en la tarde, pero es como algo que tiene que pasar. Sí, sí, y me hace muy feliz. Súper. Creo que, bueno, o sea, regresamos como a lo de compartir, ¿no? Estar consciente de que compartes con otro ser vivo, ya sea tu perro, amigos, familia. Es súper, súper lindo. Creo que otro que estaba pensando es, por ejemplo, bueno, a mí también me ayuda el estar consciente como al final del día. Por ejemplo, o sea, puedes meditar, ¿no? Como terminado tus días, pero lo más importante de meditar es como, pues sí, tomarte un momento de conciencia. De, ok, ¿qué hice hoy? ¿De qué estuve agradecida el día de hoy? ¿Qué me hizo sentir feliz? Eso lo he querido aplicar mucho tiempo en mi vida, pero siempre me cuesta trabajo. O sea, estoy consciente de todos los beneficios que tiene la meditación, 100%. pero nunca encuentro el tiempo. O sea, y sé que eso es una excusa muy mala porque siempre hay tiempo para hacer las cosas que queremos hacer. Pero creo que dentro de mi vida hay prácticas que no son necesariamente sentarme con los ojos cerrados a sentir agradecimiento por la vida, pero que me hacen sentir agradecido. O sea, puede ser platicar con mis papás, caminar con mi perro, platicar con mi novia. Y eso me hace sentir muy, muy tranquilo a mí y me hace sentir paz y agradecimiento por todo lo que he vivido. Y justamente una de las cosas que me hace sentir muy agradecido es mi comunidad. O sea, dado que mi trabajo es home office y casi no convivo con gente. Cuando convivo con gente es algo muy bonito porque te hace sentir muy, muy, muy diferente. O sea, te hace valorarlas. Y eso es algo que me llena de alegría porque qué cosa tan bonita es estar con la gente que quieres, apreciándola, aprendiendo de ellas y compartiendo ideas que te hacen crecer a ti mismo. Entonces sí, pero todavía tengo que meditar. Estoy consciente de eso. No, bueno, igual, aunque no medites, o sea, lo importante es llegar como a ese estado de estar presente, al estar consciente, al estar agradecido. Entonces, como todos los caminos llevan a Roma, como, bueno, hay como muchas maneras de llegar a lo mismo y creo que no tienes que a fuerza sentarte a meditar. A veces como igual escribir o nada más, por ejemplo, antes de dormir todos los días saca el celular y escribe como, hoy estoy agradecida por bla. Eso es como, esos son 10 segundos de meditación. Justo, me gustaría saber tu opinión en llevar un diario. Ah, ok. Pues bueno, como aquí somos amigos desde prepa, obvio, Alonso sabe que llevo 3 journals. Uno le digo mi vibe book, porque soy millennial. Pero es donde escribo como mis pensamientos y lo llevo desde que tengo como 16, creo. Otro es mi libro de agradecimiento. De todos los días he escrito algo como de lo que estoy agradecida, igual de como desde los 16 y nunca he parado. Y otro es mi libro como de lo que hago todos los días. Que eso siento que es un poquito algo que tal vez yo no voy a seguir haciendo, pero o sea, llevo estos 3 y creo que el más importante para mí, primero, es el de agradecimiento. Porque, no sé, o sea, yo antes era una persona como conflictiva. Pregúntale a mi hermano. O sea, yo antes siempre solo veía lo que las personas no hacían por mí. O siempre veía lo que me faltaba. Que es algo súper... Bueno, o sea, siento que ahora mismo ya no me identifico tanto con eso. Y en verdad es gracias a todos los días recordarme de que estoy agradecida de algo. Ok. Oye, o sea, justo empieza porque eres como esta persona conflictiva y llena de enojo. ¿Y por eso empiezas como a traquear tus sentimientos? La primera vez que empecé a traquear mis sentimientos fue más como porque en Instagram leí una frase que me gustó y la quería anotar. Pero es súper lindo porque mi primer como libro de frases es como... Bueno, eso es como antes de mi vibe book. Eso solo es como libro de frases que me gustaron. Eran frases muy... o sea, que también tienen mucho valor, pero eran frases muy digeridas. Es como el... No pain, no gain. O como... Pienso, luego existo. Ajá, exacto. No, ni siquiera llegaba a eso. O sea, eran frases como de Instagram, como si no te trae café. No sé, no sé. Pero poco a poco, pues, o sea, se ve el crecimiento. Como de frases de Instagram, cambié a frases que me gustaban de las clases de lectura. Luego a libros que yo leía. Luego a cosas que yo pensaba, como... Es poco a poco, puedes ver como el proceso. Wow, no, sí, es muy interesante porque a mí, o sea, llevar un diario es algo que lo llevo, pero no lo hago todos los días. Ok, o sea, no se podría llamar a un diario porque no es diario que escribo, pero sí es como, alguna vez escuché una frase en Instagram que decía que cuando no estés pensando lo suficiente, leas algo. O sea, lee un libro, lee un artículo, lee lo que sea.
Y cuando estés pensando demasiado, escribe. Entonces, esa como fórmula me ha servido a mí para escribir justo cuando tengo un chorro de pensamientos en la cabeza, Ajá. cuando tengo problemas en el trabajo, tengo problemas en mi familia Ujú. o conmigo mismo, Ujú. es sentarme a escribirlos y a desempacarlos. Sí, Y entenderlos. sí. Y de repente hago diagramas y de repente saco como... Súper cool. Este pensamiento está conectado con este sentimiento que sentí cuando tenía 15. Ujú, ujú, Y es como para conocerme mejor a mí mismo. ujú. O sea, justamente, últimamente he tenido un par de pláticas con mi papá que me dice como... ¿Tú te conoces a ti mismo? Mi papá es mucho de hacer ese tipo de preguntas. Ok. Y siempre Es me muy queda... cool el papá de Alonso, por cierto. Pero siempre me queda como esa duda de... ¿me conozco a mí mismo? Ok. Y justamente creo que prácticas como estas, prácticas como la meditación, como Ujú. leer, como escribir, incluso hacer ejercicio, Sí. te enseñan cosas de ti mismo que tú no sabías. Ujú, O sea, cuando haces ejercicio y cuando ya estás en el último set y te duelen los brazos y estás cubierto de sudor y, Ujú. y quisieras estar en tu cama, te das cuenta de que eres capaz de aguantar más de lo que crees. Exacto. Y a mí me pasa eso con escribir. O sea, cuando Mm. estoy analizando mis problemas y los tengo escritos, Ujú, me conozco mejor a mí mismo. Y cuando me encuentro con un problema similar en mi vida, ujú. regreso y lo leo. Mm. Tengo diarios. Esta igual es una práctica que tengo como desde los 15, 16. Ajá. De cuando me peleaba con mis novias en la prepa. Amo como Alonso dijo mis novias. Muy accurate. Pero tengo diarios de cómo me hacían sentir las peleas, de cómo me hacían sentir los momentos felices, Ujú, de cómo me hacían sentir como los momentos difíciles. ujú, Y no es que sea igual, porque ya no tengo 16, ujú. pero a veces siento lo mismo. Es como, Ujú. fuck, me siento igual de enojado que cuando me pasó esto con tal persona. Ujú. Y regreso, busco mi libretita, leo qué estaba sintiendo en ese momento y entiendo como que si ya lo viví, Lo vas a lo poder. puedo volver a superar. Exacto. Y lo puedo superar muchísimo mejor. Exacto. Porque aprendes del error que cometiste hace 5 años Ujú, y lo aplicas hoy y hoy lo haces bien. ujú, Eso es lo bonito del diario. Pero no, para mí es como, no sé cómo llamarlo, ujú, solo es como un record ujú. de todo lo que me ha pasado. Pero es súper valioso. O sea, siento que en verdad, como igual cuando estaba sola en la universidad y no estaban mis papás, no estaban mis amigos en ese momento, regresaba a ver como justo mis vibe books, donde veía a veces donde me sentía sola y así. Y lo veía, me sentía súper fuerte. Porque decía, ok, si lo pude haber pasado, o sea, si ya lo pude superar una vez, lo puedo hacer 1000 veces después. O sea, sé, como que ya conozco el rollo. Súper, sí, sí, totalmente. Y es que súper es cool. algo muy bonito, es algo muy bonito porque estas prácticas, más allá de que te hacen más sano, o sea, igual dormir 8 horas es algo que si no hago también me siento Ah, terrible. ok, eso es otro pilar también de mi vida. Sí, pero ahorita volvemos al si quieres, pero, o sea, este tipo de cosas son cosas que a mí me enseñan Ujú. que soy capaz de mucho. Mm, O sea, y ujú. no es tanto como daily affirmations y verte en el espejo y decir soy un chingón. Es más como llevar acciones a cabo Ujú. que te muestren a ti mismo que eres un chingón. O sea, Exacto. no cualquiera se levanta a las 6 de la mañana a hacer ejercicio, Exacto. pero si lo haces por ti, puedes hacer muchísimo más todavía por Exacto. ti. Exacto. Entonces, algo que escuché y leí en un libro esta semana, de hecho, fue que para respetar a otros, tienes que respetarte a ti mismo primero. Ujú, Así ujú. como para amar a otros, tienes que amarte a ti mismo primero. Sí. Es eso, o sea, para que tú puedas sentir y tener tolerancia a otros, Ujú. tienes que conocerte y saber cuáles son las cosas que puedes hacer. Ujú. Y las que no puedes hacer. Justo, justo. Cuando tengas que pedir ayuda, es súper importante pedir ayuda. Sí, exacto. Pero estoy tratando de traducir la frase, pero escuché también esta frase de que la confianza en uno mismo viene no de estar imaginándote cosas y decirte a ti mismo justo en el espejo, eres un chingón, Ujú. sino como de crear un grupo o un batch de cosas que te demuestren a ti mismo que lo eres. Ok, O sea, es increíble. como, soy un chingón porque me levanto a las 6 de la mañana, hice ejercicio, porque medito, porque camino con mi perro, porque hago cosas que me hacen feliz, Exacto. porque hago cosas que me retan. O sea, uno de los pilares de mi vida es hacer algo que me dé miedo o hacer algo que me rete, mínimo una vez a la semana. Sí. Para mí ahorita es aprender francés, porque aprender francés de verdad es algo que me cuesta mucho trabajo. Pero justo, esos son como los pilares de mi vida, el ejercicio, la comida, comer comida que sea natural, rica y amo McDonald's. O sea, no me malentiendas, amo McDonald's y amo todas esas cosas.
pero no lo como todos los días. Ujú. Porque si lo hiciera todos los días, ya no tendría el valor que tiene cuando la como. Sí, sí, sí. Pero justamente, o sea, como buena comida, buen descanso, buen ejercicio, buenas amistades. Esos son como los pilares de mi vida. Algo que me encanta de lo que acabas de decir son dos cosas. O sea, el primero es como estas cosas que te traen más confianza en ti mismo, más fortaleza. O sea, no significa que seas mejor que otras personas. Simplemente es como un sentimiento muy bonito de tu parte. Como independientemente de todo lo que pasa en el mundo, es como me respeto a mí mismo por esto y porque entiendo lo difícil que es y porque entiendo los sacrificios que hago a veces. O sea, respeto a las personas como... Porque sé que todos pasan por momentos difíciles. Y bueno, esa es la primera. Pero el segundo, que me gusta mucho también, es que todas estas cosas son como muy chiquitas, ¿no? O sea, de hecho siento que si, por ejemplo, yo fuera a juntar el tiempo en mi vida donde me río, hago ejercicio, medito, leo, serían como que 3 horas de mi día. Sí. 4 horas de mi día, a lo mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas son cosas muy chiquitas pero que te traen muchísimo. O sea, son como pasitos chiquitos, arenitas, que juntas, o sea, como que juntan y hacen algo muy fuerte. No sí, sé totalmente. Si, ajá. Y es que, o sea, justo lo que dices, o sea, no es algo que haces por los demás. Uh-huh. Y por más egoísta que suene, uh-huh, es algo que haces por ti. O sea, sí. Y si quieres pensar que eres mejor que otros, o sea, realmente como que aquí no entra este pensamiento. Uh-huh. Porque lo estás haciendo por ti y nadie uh-huh más se va a beneficiar de que hagas ejercicio. O sea, chance tu novio o tu novia te lo agradece. Pero no son cosas que ellos puedan sentir. O sea, ellos no pueden sentir lo bien que te sientes después de correr 5 kilómetros. O cuando acabas un libro. Uh-huh. O sea, es por ti y es por crecer como persona. Uh-huh. Y eso es algo muy padre. Y aparte es como acumular estas pequeñas como tokens bonitos de energía que son lo que te dan la base o el fundamento para hacer cosas grandes. O sea, como todo esto que decimos como de dormir temprano, comer bien, bla, bla, es lo que te da energía y estar sano. Es como para estar sano mentalmente, para hacer cosas que sí importan. También. Siento que eso es como algo muy cool. Y también eso que dijiste de enfocarte como en el sentimiento de cuando terminas algo. Siento que es muy buen tip para todos que quieren empezar un nuevo hábito. O sea, es como... justo. Uh-huh. Y creo que algo que podría recomendar aquí, porque nosotros solo somos 2 dudes en el internet que no tienen como cualificaciones de ninguna... de salud ni nada de eso. Pero algo que puedo recomendar mucho es el podcast de Andrew Huberman. Ah, buenísimo. Sobre todo el episodio de motivación, porque explica muy bien cómo juega la dopamina, cómo juegan diferentes moléculas en tu cerebro para poder crear estos estados donde te den ganas de hacer cosas, te den ganas de hacer ejercicio y todos los beneficios que tiene después eso. Entonces, se lo recomiendo muchísimo. Es buenísimo. Huberman Lab. No sé si algún día sepa que le di un shout out, pero... Es un gran podcast y te ayuda a entender muchas cosas de tu propia fisiología. Y creo que biológicamente lo puedes explicar muchísimo mejor que yo. No, pero es increíble. De hecho, su podcast lo escuchábamos nosotros como... Porque estudié psicología también. Y para psicología cognitiva, que era como el más difícil, bueno, para mí mínimo, o sea, escuchaba sus podcasts para entender lo que no entendía del libro. O sea, su información es muy accurate y de hecho no o sea, lo habla de una manera muy sencilla, pero... no le quita ningún como detalle importante. Entonces, recomendado, 10 de 10. Súper bien. Sí, y creo que esa forma de motivarte, o sea, si lo podemos resumir de esa forma, es enfocarte en lo que vas a sentir después. Exacto. O sea, cuando estés levantándote de tu cama, cuando suene la alarma a las 5:50 de la mañana, es como, mierda, no quiero levantarme a hacer esto. Solo piensa en lo bien que te sientes después de ese ejercicio. Y va a llegar. O sea, va a llegar. Cuando termines de hacer el último set, te vas a sentir increíble. Sí. Otra cosa muy poderosa, y creo que tal vez con esto podemos terminar, es que, o sea, muchos creen que tienes que cambiar tu manera de pensar para hacer algo diferente. Pero, o sea, no cambies tu manera de pensar. Tú sigue odiando el ejercicio, sigue odiando la meditación, sigue odiando la lectura. Pero después de hacerlo, no sé, 2 semanas, que es como lo que científicamente dicen que toma establecer un hábito. O sea, después de, por ejemplo, 2 semanas de meditar, te vas a dar cuenta que sin haberte dado cuenta ya cambió tu manera de pensar. Entonces es como un gran ejemplo de existe, luego piensa, o sea, hazlo, luego piensa. Sí, totalmente. Y porque al principio todo lo que vale la pena es difícil. Hay una frase en chino, que lo voy a decir, nada más para flex mi chino. Es
Liang Yao Ku Kou, que literalmente significa como toda la medicina buena para ti te va a saber fea y sabe agria. Y es eso, o sea, es como todos los hábitos que son buenos para ti o todo lo que te va a traer nutrición a tu vida, o sea, te va a saber feo, va a ser difícil, quieras o no. Sí, entonces... totalmente. No, y si algo se puede quedar también de este episodio es que las cosas que más cuestan trabajo son las cosas que más valen la pena. Definitivamente. 100%. No puedo hablar chino, pero más o menos así lo interpreto yo. Eso está perfecto. Sí. Pues bueno, existan, luego piensan y su mentalidad va a cambiar. Perfecto. Completamente. Gracias por estar con nosotros. Otro episodio más. Capítulo 4, venga. Si les está gustando, de verdad, por favor, compártanlo, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, síganos a nosotros dos, somos muy cool. Tratamos. O mínimo tratamos. Y si tienen algunos temas o ideas que les gustaría escuchar que nosotros desarrollemos, Sí. igual déjenlas en donde sea que se dejen por aquí. Mándenos un mensajín. Y con gusto las platicamos. Bueno, pues muchas gracias. Y gracias a ti, Alonso. No, hombre, gracias a ti. Adiós.